Entonces parto nuevo porque recién estoy grabando, son las 10:20 del martes 7 de abril y hoy día vamos a retomar la materia que habíamos dejado vista en nuestras primeras clases. Dos de ellas fueron presenciales y dos o tres ya van en forma remota. Hemos podido de todas formas en forma remota comunicarnos, he visto que ha habido interacción, eso a mí personalmente me da mucho gusto porque hace más estimulante la clase y como somos un curso de pocos estudiantes, entonces ese tipo de interacción se facilita un poco más. ¿Ya? Entonces, quería partir contestando una pregunta que me llegó por correo electrónico. Voy a admitir a más gente que está acá. Voy a buscar la pregunta. Repito, quería comenzar respondiendo una pregunta que me llegó de uno de ustedes al correo electrónico y que preferí esperar contestarla a todos y no en forma individual por si alguien más tiene esa duda, ya que no llegó a través del foro. Acá está. Pero lamentablemente parece que no está presente quien me la envió, pero dado que está quedando grabado esto, la va a poder revisar igual. Entonces, me hace referencia a una duda respecto a un ejemplo que di cuando analizábamos o discutimos el efecto de las arcillas expansivas, ¿ya? Y que en un principio lo expliqué para suelos, es decir, habían suelos que contenían minerales, tales como la morillonita, y que en presencia de agua, estas partículas o conjunto de partículas se dilatan, aumentan de volumen, y eso explicamos que generan problemas sobre la infraestructura que está fundada sobre ella. Y en específico me referí al caso de un túnel excavado en roca que mientras se estaba excavando no presentaba problemas aparentes. Se excavó con una tuneladora, no me acuerdo si hice referencia a eso, pero la tuneladora es una perforadora de un diámetro fijo, ¿no? Entonces la perforadora va avanzando y va dejando un diámetro equivalente al diámetro de la perforadora. Ahora, después, cuando el túnel se puso en operación, lo que comenté fue que al saturarse la roca, se produjo una reducción de la sección del túnel, ¿ya? Entonces, yo dije que la consecuencia de eso es que hubo una disminución de caudal a través del túnel y con eso se pudo entonces generar menos energía. Entonces, la pregunta que se me hace es, ¿cuáles son las razones de la disminución del caudal producto de una disminución del diámetro? ¿Ya? Entonces, además me asesoré con el profesor Alberto Lafuente para contestar esto, para darle una respuesta adecuada. Él es el profesor de mecánica de fluidos y de hidráulica también. Entonces, básicamente la disminución de la sección se traduce en una disminución de velocidad porque aumenta el roce. Porque al disminuir la sección, tengo un área de contacto, ¿ya? Al disminuir la sección tengo un área menor, aumenta el roce y por eso disminuye la velocidad. Y el caudal, a su vez, en tuberías, es proporcional al cuadrado del diámetro, ¿ya? Entonces, se produce ahí, o con eso quiero explicar por qué se reduce el caudal. No sé si eso responde del todo la pregunta, espero que sí. Si no fuese el caso, lo podemos volver a comentar. Pero ese era un ejemplo específico
de la acción del agua en contacto con materiales que tengan carácter expansivo. Yo lo expliqué inicialmente para suelos, pero también les dije que hay rocas que, si su mineralogía también está constituida por elementos que dilatan, nos podemos enfrentar con ese mismo fenómeno. Voy a compartir ahora una presentación que nos deja donde habíamos terminado de ver la materia de la clase pasada. Ahí la estoy compartiendo con ustedes. Habíamos terminado acá. Voy a ampliar la figura. Y básicamente lo que estábamos viendo es la tamaño partícula o distribución del tamaño partícula que denominamos distribución granulométrica, ¿ya? Y dijimos, por eso parto con esta lámina, que hay una diferenciación importante entre los suelos gruesos y los suelos finos, por tamaño, ¿ok? Que hay una línea para los distintos normativas internacionales que existen. Estas tres de abajo de la tabla corresponden a la normativa norteamericana y esta superior a una normativa británica, pero casi todas coinciden en los tamaños que dividen los suelos finos, esta línea, de los suelos gruesos, y a su vez también dentro de los finos la división entre limos y arcilla, y dentro de los gruesos las divisiones entre arena, grava y tamaños mayores. Entonces, yo dije también que esta división es fundamental porque el comportamiento mecánico de los suelos tiene mucho que ver, mucho, con el tamaño de las partículas, ¿ya? Y en términos muy simplistas y resumidos, les anticipo que los suelos gruesos, los que están de este tamaño 0.075 milímetros hacia arriba, tienen un comportamiento en términos de resistencia mejor que los suelos de tamaño más chiquitito, tienen un comportamiento en términos de compresibilidad mejor que los de tamaño más chiquitito. En general se deforman menos, o tienen módulos de rigidez más altos. Y por último, los suelos gruesos, al ser más porosos, tienen una permeabilidad mayor que los suelos finos. Entonces, el poder, con un ensayo, que lo vamos a escribir ahora y que es parte del primer laboratorio, poder diferenciar la liga en la que estoy, en la liga de los suelos de buena resistencia, baja compresibilidad y alta permeabilidad versus el otro, es una primera entrada para poder discriminar, ¿ya? El tipo de suelo con el que me encuentro. Entonces, a mí esto, en mi experiencia laboral, cuando lo estudié primera vez en la universidad, dije, bueno, un ensayo más de todos los que me va a tocar ver en este curso. Es el primero, así que deben de venir varios más. Pero a la larga me he dado cuenta de la importancia que tiene esta primera forma de caracterizar los suelos, que es por tamaño, ¿ya? Es algo muy mecánico, es algo muy simple, porque no estamos viendo ni mineralogía, ni forma de partículas, ¿ya? Ninguna interacción entre ellas, solamente estamos clasificando por tamaño, pero van a ver ustedes también en su experiencia laboral que teniendo este puro antecedente, cuando a veces no tengo más recursos, más tiempo, o estoy en una etapa de un proyecto muy incipiente, me da por lo menos un indicador de dónde estoy parado, ¿ya? Por eso es tan fuerte este ensayo, por lo menos desde mi perspectiva, uno de los más importantes de la mecánica de suelo. Afortunadamente, además, es simple. Vamos a ver ejemplos de esto, ¿ya? ¿Cómo ahora me las arreglo para sacarle provecho a esta caracterización de tamaño? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, yo les había mostrado antes también que tenemos las denominadas cribas o arneros que nos permiten, o tamices, ¿ya? Más que arneros, tamices, que nos permiten ir dividiendo una muestra de suelo en distintos tamaños, ¿ya? Si se recuerdan, los tamices correspondían a estos receptáculos que están acá,
con mallas interiores, cada una de ellas con aperturas distintas, y esas aperturas las vimos que están estandarizadas, y aquí se muestran los tamaños en milímetros de cada una de estas aperturas, y que van para los tamaños más grandes, entre gravas y bolones, desde 7 centímetros y medio hasta la malla número 200, que es 0,08 milímetros, que separa los gruesos de los finos. Entonces, cuando yo trabajo este proceso de cribado o arneado o tamizado, cualquiera de esas son sinónimos, voy a poder ir separando las partículas por tamaño para finalmente producir esto que está sobre la pantalla, que se llama una distribución granulométrica, ¿ya? Lo que dice aquí al final, una distribución granulométrica del suelo. Entonces, en el eje Y se muestra el tamaño de las partículas, siendo este punto más bajito, más chiquitito, el 0,075, que es la separación entre a la derecha los suelos gruesos y a la izquierda los suelos finos, ¿ya? Y en el eje Y, este PI significa porcentaje del suelo en peso que pasa ese tamaño, ¿ya? Eso lo muestra la figura anterior. Yo lo que voy midiendo cada vez que tamizo es el proceso que van a ver en el laboratorio 1. Yo sacudo estos tamices y finalmente hay un grupo de partículas que va a quedar retenida porque tiene tamaño más grande que la rejilla, y ese es la masa I que aparece en el numerador de esta ecuación. Y M es la masa total, es decir, el tamaño en peso, en masa, de la muestra completa. El cociente de eso multiplicado por 100 le llamamos el porcentaje retenido. Pero lo que está graficado acá es el porcentaje que pasa, es decir, el complemento es el 100, perdón, es el 100 menos la suma de todos los retenidos hasta esa malla, ¿ya? Acá abajo se indica que es el MI y el M total, que estaba acá arriba. Entonces el porcentaje que pasa por la malla I, que es lo que ploteamos, es la diferencia del total menos la sumatoria de los retenidos. Es algo bastante simple, pero muy, muy útil. Sobre esta lámina hay dos distribuciones granulométricas graficadas, una roja y una azul, donde la azul tiene una característica distinta a la roja. Ustedes, fíjense que el eje Y está en escala logarítmica, perdón, el eje X, el horizontal, el tamaño particular. Y solo por observación, la curva azul, que es un poco más extendida, lo que quiere decir esa extensión es que el suelo está constituido por mayor cantidad de tamaños. Si se fijan, tengo puntos sobre la curva que se extienden por encima de los 2 milímetros. Tengo aquí una partícula de 5 milímetros, otra acá de 12 casi, y una mucho más alta acá de probablemente 50 milímetros, ¿ya? Entonces el suelo azul, que lo caracteriza la curva azul, es un suelo que tiene más tamaños. Yo por inspección de este gráfico debo poder rápidamente entender que este que está acá, el azul, tiene un porcentaje de materiales de mayor cantidad de tamaño, y eso por el lado superior de la curva, y por el lado inferior de la curva también soy capaz de ver que hay un 10% del peso que es menor que el 0,075, es decir, tengo parte del material como suelo fino y parte del material como suelo grueso, pero la gran mayoría, el 90%, es suelo grueso y solo un 10% es suelo fino. Eso es súper, súper, súper importante, ¿ya? Porque además estoy entendiendo que la matriz del suelo está gobernada por el material grueso, a pesar de que tiene finos y gruesos, ¿okay? Pero la gran mayoría está en los gruesos. Y la curva roja, después voy a decir a qué se refiere con bien y mal graduado. La curva roja es una curva donde el total del material
lo podemos dividir en muy pocos tamaños de partículas, y este, a diferencia del azul, no tiene finos. Es decir, es muy probable que un material así se parezca, por ejemplo, a la arena que encontramos en las playas. Mientras que el material azul es mucho más probable que se parezca quizás a una excavación que haríamos en el centro de la ciudad de Santiago. Ahora, bien graduado y mal graduado tiene que ver con lo que acabo de explicar. Es decir, mal graduado significa que los tamaños de las partículas son muy parecidos entre sí. Y bien graduado significa que tengo una amplia gama de tamaños. ¿Alguna pregunta? Quiero mirar, porque de vez en cuando participantes me preguntan si pueden entrar a la clase. Ok, no hay nadie por ahí. Sí. Por ejemplo, para construir, en este caso, igual se puede construir en un mal graduado. O sea, ¿hay construcción en suelo mal graduado o no? Sí, buena pregunta. Qué bueno que me la haces, porque me da a entender que yo estoy explicando, y quizás al haber usado la palabra discriminación, como que estoy diciendo al tiro que los buenos sirven y que los malos no. La respuesta a tu pregunta es: podemos construir prácticamente sobre cualquier suelo. Lo importante es saber qué características tiene para poder generar una infraestructura que se adapte a eso. Si el suelo, por ejemplo, es fino, y yo lo critiqué diciendo que tiene baja resistencia y alta compresibilidad, bueno, voy a tener que probablemente generar fundaciones más grandes. ¿Por qué? Porque van a necesitar de una área mayor para que cumpla con esa pequeña resistencia. Y quizás van a tener que ser más profundas para que se deformen menos. Pero no es que yo lo evite. Probablemente si el suelo es muy malo, tenga que hacer algún tipo de mejoramiento, tenga que hacer algún reemplazo, que eso es materia del curso de fundaciones. Pero son 2 cursos más que los que estamos ahora. Pero no, o sea, a priori decir en los finos no hago nada y busco solo los gruesos, no creo que Pedro Valdivia haya decidido fundar Santiago aquí porque se dio cuenta que estaban las gradas de Santiago que eran extremadamente competentes. ¿Ya? Uno construye, yo he visto, o sea, he incluso vivido en ciudades donde el suelo es de muy mala calidad, en virtud de lo que acabo de explicar ahora, y hay edificios quizás casi tan altos como los que tenemos en Santiago, donde el suelo es particularmente bueno, en buena parte del centro de la ciudad. ¿Ya? Así que el punto que yo hago, en virtud de tu pregunta, es: podemos construir en suelos buenos y suelos malos, pero claramente va a ser más difícil en los suelos malos. Me va a ser una infraestructura más robusta. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Ok. Perfecto. Sí. Yo estoy sin mi cámara porque tengo problemas en internet en mi casa. Estoy con internet del celular. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, sigamos avanzando para tratar de, a través de un ejemplo, mostrar un poco más sobre este ensayo de determinación de la distribución granulométrica. ¿Ya? Aquí hay una curva granulométrica, la misma azul de la lámina anterior, donde empezamos a caracterizarla, a tratar de sacarle más información. Y lo que aparece abajo bajo el eje Y como D10, D30, D50, D60, D100 son parámetros o característicos, por decirlo de alguna manera, que están asociados a de diámetro o tamaño de partícula, para el cual
el material, el material corresponde al 10% inferior. Es decir, de 10 significa el diámetro para el cual el 10% restante pasa. Lo mismo de 30, el diámetro para el cual el 30% del material pasa bajo eso. ¿Ok? Y eso nos va a permitir después caracterizar esta curva y darle ese apellido de mal graduado o bien graduado, no por inspección visual, sino que por una característica de tamaños. Vamos a llegar a eso en las próximas láminas. Aquí aparece el primer clasificador ya no visual, sino que factual, ¿ya? El coeficiente de uniformidad coeficiente de uniformidad del suelo, que está definido por ese D60 partido por el D10, o sea, el tamaño, diámetro de las partículas a partir del cual el 60% queda por debajo, partido por el tamaño de partículas del 10% que pasa 10%. Es decir, si me voy a la lámina anterior, acá tengo el D60, ¿ya? 60%, choco con la curva granulométrica y bajo y obtengo el tamaño. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Profe, es que sus láminas no se están cambiando, como están pegadas. A ver. Estoy mostrando la misma. ¿Cuál es la que ves tú? Una curva de distribución, donde salen abajo los de X, pero como retrocedió recién y no se vio. Como que usted dijo que iba a retroceder una lámina. La que deberías estar viendo se llama curva de distribución de tamaño de partícula, donde hay una curva azul con distintos D. Hay un de 10 abajo, de 30, de 50, de 60, de 100. Ya, sí, en ese Esa está. es, ya. Entonces voy a explicar de nuevo porque probablemente yo fui para atrás y volví y eso no se alcanzó a visualizar. ¿Ya? Pero es esa la lámina que estoy mostrando. Voy a avanzar. De nuevo, coeficiente de cambié de lámina, tamaño de partículas, dice el título. Y el coeficiente de uniformidad es la razón entre el diámetro asociado al 60% del material que pasa bajo ese tamaño y el diámetro asociado al 10% que pasa por ese tamaño, ¿ya? Y que lo saco, vuelvo una lámina para atrás, la de la curva de distribución granulométrica, me voy al 60%, intersecto la curva de distribución granulométrica y veo cuál es el tamaño asociado. Aquí sería algo así como 2 milímetros. ¿Ok? Y para la del 10%, voy al 10%, intersecto la curva de distribución granulométrica, bajo para ver qué tamaño es. Ese tamaño es del orden de 0,08%. ¿Ya? El cociente de eso va a ser el C sub U. Y ese coeficiente de uniformidad, cuando estoy en arenas, si es mayor que 4, va a corresponder a un material bien graduado, si además se cumple que el C sub C, coeficiente de curvatura, está entre 1 y 3. ¿Y cómo calculo el coeficiente de curvatura? Es un cociente un poco más complejo que el anterior porque es el cuadrado del tamaño asociado a D30 y dividido por la multiplicación del D10 por el D60. Es decir, ya tengo el D60 y el D10 porque lo fui a buscar para el coeficiente de uniformidad y ahora tendría que calcular o determinar de la curva granulométrica el D30. Entonces vuelvo a la curva granulométrica, busco el D30 en el eje Y, intersecto la curva granulométrica y veo cuál es el tamaño. Ese tamaño aquí debiese ser del orden de 0,35 milímetros. Entonces tengo los tres datos que necesita esta ecuación y con eso veo en qué estoy. ¿Ok? Profesor, Sí. ¿qué valores dio para el coeficiente de curvatura?
era 1 y 3, no escuché bien esa parte. Dijo como si los valores están entre 1 y 3. Ah, sí, lo que dice abajo de la lámina que estoy mostrando ahora. Acá dice, para que el material sea un material bien graduado, es decir, tengo un amplio rango de tamaños de partículas, tengo que cumplir con que el coeficiente de curvatura, acá abajo, es mayor que 4, y además que el coeficiente, perdón, arriba dije coeficiente de uniformidad, y además que el coeficiente de curvatura esté entre 1 y 3. Profe, Sí. yo estoy viendo la lámina aparte en mi compu y traen otra lámina la presentación, tiene la de curva de distribución de tamaño de partículas, no está en la de las fórmulas de los coeficientes. A ver, ¿por qué podría ser eso? Y me pasa lo mismo a mi profe. Sí, profe, yo estoy en la misma... Ah, ya, Bien. puede ser que cambió. Ya, yo estoy mostrando el PPT, pero la fórmula es la misma. Miren, voy a cambiar de presentación. Yo estoy usando los PPT y generalmente a un curso subo los PDF, ¿no? ¿Tú estás viendo un PDF? Sí, el PDF. Ya, mira, voy a cerrar voy a dejar de compartir este PPT y voy a abrir el PDF asociado, el mismo que tienes tú, y vamos a trabajar si quieres con ese, porque en realidad dice lo mismo, pero en otro lugar. ¿De acuerdo? Sí. Voy a ver si puedo abrir el PDF. Debe ser este. A ver, compartir. ¿Dónde está el PDF? Pantalla 2. Ya. Compartir. Así puedo cambiarme de uno a otro. Tengo como... A ver, ahí están los libros del Voodoo que también quería mostrar. Lo voy a sacar de acá. Un segundo, por favor. Ahí lo estoy abriendo. Ya. Este es el PDF que tienen ustedes. Voy avanzando hacia donde encontramos esto. Ahí está, tamaño particular, coeficiente de uniformidad. ¿Lo ven? Sí. Pero me resulta igual que el PPT que tenía yo. No entiendo ahora por qué se les produjo una diferencia. Yo estaba mostrando esta lámina en el PPT. Jefe, ¿Sí? perdón que la interrumpa. Lo que pasaba era que su diapositiva no avanzaba. Nosotros solo estábamos viendo las curvas granulométricas y no veíamos lo que explicaba el coeficiente de uniformidad y curvatura. Qué raro. Ya, eso significa que no sigue. Entonces voy a usar mejor los PDF que los PowerPoint. Sí, ¿Ya? ese era el problema, ¿no? Ya, hagamos eso. Quizás ha pasado otras veces también y no me he dado cuenta. Qué bueno que me alertaron. Ya, eso me hace seguir con los PDF. Mejor, porque son más rápidos de pasar y cargar. Ya, voy a explicar de nuevo. Entonces, estaba explicando por qué, cómo caracterizar. Mi objetivo es no necesariamente definir si es bien o mal graduado por una inspección visual de estas curvas, que también uno a ojo debiera darse cuenta, pero existe una manera factual de definir si está bien o mal graduada. Y eso tiene que ver con estas dos coeficientes, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, ¿ya? El C sub U y C sub C respectivamente, que para calcularlos necesito determinar los diámetros de partículas, es decir, los tamaños de las partículas asociados a porcentajes que pasan por ese determinado tamaño, que superan ese determinado tamaño, ¿ya? Entonces, los que juegan acá un rol son el 10, de 30 y de 60. ¿Qué significa eso?
son los tamaños asociados al 10% de material que pasa de ese tamaño. Por lo tanto, me voy en el eje Y al 10%, veo la intersección en la curva granométrica y veo cuál es el tamaño asociado. Lo mismo con el 30 y lo mismo con el 60. Para cada uno de ellos veo en el eje X cuál es el tamaño y tengo entonces los datos como para ingresar los valores o los datos de entrada para calcular el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Para que el suelo sea bien graduado, tienen que cumplirse estas dos condiciones que aparecen en el pie izquierdo de la pantalla. Un coeficiente de uniformidad mayor a 4 y un coeficiente de curvatura entre 1 y 3. Hagamos un ejemplo. Este ejercicio que está aquí muestra lo que les va a tocar hacer, o les va a parecer muy similar a la sesión de laboratorio. Tengo un determinado set de tamices para los cuales se pesó, es decir, se determinó la masa, de los porcentajes retenidos de suelo en cada una de esas mallas. Fíjense que la malla número 4 es una malla característica de las arenas, ¿ya? Si nos vamos atrás, la malla 4 es 4 milímetros, o casi 5 milímetros, y separa las gravas de las arenas. Es decir, tengo esa malla y puras menores que esa. Es decir, el suelo que estamos ahora trabajando son arenas o más chicos, ¿ya? O más pequeños. Eso es una primera observación que uno debiera poder hacer. Y lo otro importante quizás acá es que la retención es una cierta cantidad aquí, pero las otras mallas se retienen masas mucho mayores, ¿no? Siendo la más grande la malla 100. Y bajo la malla 200, es decir, quedó en el receptáculo que no tiene malla, sino que es el que es un fondo, un porcentaje chiquitito en peso, comparado con todas las otras sumas de peso. Entonces, el ejercicio de determinar la curva granulométrica, determinar el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, y clasificar este suelo, es decir, qué nombre tiene, ¿ya? Porque un objetivo de esto es poder también asignarle un nombre. Vamos a ir un poquito más rápido porque esto ya, generalmente cuando hago una clase presencial, este tema ya lo habríamos superado, pero la forma de explicar aquí me hace ser un poco más lento. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es pasar de material retenido, transformarlo a porcentaje en masa de lo que pasa por las respectivas mallas, ¿ya? Y eso era lo que se mostraba acá, en esta lámina, ¿no? Lo que vimos ahí tenemos que llevar a porcentaje retenido. Ese sería el primer ejercicio, donde los M sub I son los datos que aparecen en la tabla, y la masa total la pueden ustedes calcular como la sumatoria de todos los pesos que ahí se retuvieron. Y después pasamos al porcentaje que pasa por las respectivas mallas, y eso, el P sub I, es lo que me permite graficar esta curva que aparece acá. Con eso podría entonces tener los puntos cuadraditos que aparecen en esta gráfica. ¿Ya? Eso sería la parte A de la tarea, o del ejercicio que aquí estamos definiendo. Ahora, ¿cómo calcular el coeficiente de curvatura? Como lo expliqué antes, tengo que determinar el D10, el D30 y el D60, que están dibujados acá, que están expresados acá arriba, en la parte superior, y eso me permite calcular un C sub U de 4,5 y a su vez un C sub C de 0,72. Bueno, eso está bien o mal graduado. Respecto al C sub U, si nos vamos a la lámina que lo describe, estaría bien graduado porque es mayor a 4. Pero no cumple con el rango del coeficiente de curvatura, ¿ya? Queda afuera, es menor que 1. Por lo tanto, el material por defecto se caracteriza como un material mal graduado. Ahora, ¿qué tipo de material es? Si nos vamos a esta lámina, podemos ver que se trata de puras arenas, y también podría
voy a ir a aquí, podría determinar si son arenas medias, finas o gruesas, y eso es lo que se hace acá. Arena fina, porcentaje de arena fina, porcentaje de arena media y porcentaje de arena gruesa, ¿no? Un 98%, 99% del total del material es arena y solo un 1% es fino. Entonces, finalmente esto queda como una arena mal graduada y ese sub P se los voy a mostrar cómo se caracteriza, pero es una abreviación internacional para caracterizar una arena mal graduada. S viene de sand y P de poorly graded, poorly de mal, ¿no? De pobremente graduado. ¿Okay? Esto que rápidamente expliqué aquí es lo que va a tocar hacer en el laboratorio, ¿no? Ustedes van a recibir un set de datos y de un proceso de granometría, de tamizado, van a ver videos que lo muestran, a diferencia de lo que hacían en un laboratorio en vivo, donde ustedes mismos tenían que tamizar. Bueno, lamentablemente hoy día no se puede hacer así por las circunstancias, pero creo que de todas maneras, como me he dedicado a explicar esto un poco más, y el ayudante de laboratorio también lo va a hacer, y la clase auxiliar de mañana también lo incluye, creo que vamos a suplir esa falencia de no poderlo hacer nosotros con nuestras propias manos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Quiero explicar una cosa más complementaria y después cambiarme a un tema un poco más didáctico. Esto que está acá es una lámina que se saca, que la obtuve del libro Voodoo. ¿Ya? Es esta lámina de acá. En el libro Voodoo, ¿la ven? ¿Ven que me cambié de PDF? Sí. Ok. En esto no sé qué página es, bueno, es la 72 del 781, ¿ya? Donde explica el proceso, esto lo van a ver en una clase auxiliar también, de cómo clasificar, es decir, cómo darle un nombre al tipo de suelo, solo en base a la distribución por tamaño, ¿ya? Esto se puede hacer para los suelos gruesos. Para los suelos finos voy a necesitar un dato más, un ensayo adicional, que es el que viene después en la secuencia de laboratorio. Pero los suelos gruesos, es decir, aquellos que están por encima de la malla 200, tamaño 0,075 milímetros, yo primero miro cuánto de aquello es arena y cuánto de aquello es grava. Y voy 50 y 50, que separan arenas de grava, la malla 4. Entonces, nosotros estábamos en nuestro ejercicio de recién en arena. ¿Se acuerdan que el 99% casi eran arena? Entonces, sand significa arena. El porcentaje que teníamos de finos era del orden de 1%. Es decir, me podría ir por mayor que 12%, menor que entre 5 y 12 y menor que 5%. Entonces, me voy por este lado de la curva. Yo tenía un 1%. Y después, el coeficiente de uniformidad era 4,5, es decir, no es menor que 6, sino que, perdón, claro, es menor que 6, porque acá tengo la opción de menor que 6 o mayor o igual a 6, me voy por acá. Y el coeficiente de curvatura era menor que 1. O sea, sigo avanzando por aquí, y esta flecha, fíjense que me arroja o me lleva a SP, que era esa nomenclatura que aparecía en la lámina, donde yo les dije que hay una forma para llegar a ella. Bueno, este diagrama o este árbol de decisión me permite definir o llegar a esta clasificación, que es el símbolo del grupo, S sub P, solo por conocer su distribución granulométrica. Y fíjense que hay muchas otras formas de llamar a un grupo de suelo. ¿Y por qué es importante eso? Porque este SP me da una indicación del tipo de partículas que son, es decir, primero, los tamaños son arena, y después que tiene una distribución pobre, es decir, una distribución uniforme, mal graduada.
Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué tanto color con esto de cómo llamar al suelo? ¿Por qué complicarse tanto si al final es suelo nomás? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque si estamos gastando tiempo en esto, créanme que sirve. La respuesta, entre paréntesis, ya la dije también. O sea, lo dijo cuando, por ejemplo, cuando yo pregunté por los mal graduados, Ujú. según yo, es por la dificultad que colocan para construir, ¿o no? Por ejemplo, hacer fundaciones más profundas o cosas así, como que ahorraría Tal dinero. cual. Tal cual como pero lo primero que dijiste. ¿Ya? Si yo sé que el suelo, primero, es arena, ya sé, tengo buena resistencia, baja compresibilidad y alta permeabilidad. Ahora, ¿hasta ahí debería llegar? No, porque el otro dato también es importante. Si es mal graduado, vamos a ver después que es un material que me va a complicar mucho compactarlo, ¿ya? Porque los mecanismos que hay para compactación, este suelo en particular, no se va a prestar fácilmente a ser compactado. Entonces, desde un punto de vista constructivo, el conocer el apellido, esa P de mal graduado, me va a ayudar a tomar una decisión respecto a qué equipos de compactación voy a tener que usar en terreno para lidiar con este suelo. Entonces, estoy entendiendo por el nombre que le estamos asignando, a través de un método que es bien clarito, digamos, tiene una secuencia lógica de cómo guiarlo. Me estoy, primero, poniendo los pies sobre la tierra, es decir, saber sobre lo que estoy parado, y dos, de qué tan complejo es el suelo con el que me voy a enfrentar. ¿Ok? Desde un punto de vista constructivo. Por eso me interesa clasificarlo, si no es porque me guste ponerle nombre a las cosas y ponerlo después en un informe. No, no basta con eso. Es porque desde un punto de vista de ingeniería, yo necesito empezar a tener indicadores de qué tan complejo va a ser o qué tan fácil va a ser lidiar con este suelo. ¿Ya? Créanme que no quedamos aquí solo para ponerle nombre a las cosas, ¿sí? Si esto nos va a servir para trabajarlo. ¿Ya? Creo que lo que hemos visto es bastante importante, es suficiente figura, no complejo, sino que me gustaría que lo maduren. Esto lo van a abordar en una clase auxiliar, lo van a abordar en el laboratorio y van a tener que hacer un informe al respecto. No quiero ver más materia por ahora. Creo que es suficiente, nunca la había visto en tanto detalle y tanto ejemplo como ahora, otras veces pasamos mucho más rápido y avanzamos más con la materia, pero creo que apelo a que necesito darle un poquito de tiempo para que lo vayamos madurando. En este gráfico, y voy a terminar con eso, aparecen cosas que no hemos visto todavía y las vamos a ver luego, que tienen relación con los materiales finos. Hasta ahora me he dedicado a hablar exclusivamente de los gruesos, es decir, de arenas, gravas y partículas mayores. Pero fíjense que aquí en este diagrama de flujo o este árbol de decisión aparecen también posibilidades de meterse a opciones donde los finos son más que ese 1% del ejemplo que vimos. Están entre 5 y 12 y mayor que 12. Y después los nombres empiezan a aparecer unas M, unas H, unas L. Esa parte todavía no la podemos hacer nosotros porque me falta darles más conocimiento, entregarles mayor conocimiento. Pero ya va a venir. Entonces vamos a volver atrás porque hoy día, en forma a propósito, elegí un ejemplo que me permita avanzar con estos gráficos, con estos diagramas de decisión, pero yéndome por las líneas que me basta con el conocimiento que hemos discutido hasta ahora. ¿Ya? Pero confieso en que hay otros ensayos que nos van a permitir irnos por otras ramas. Por último, quiero darles refrescar un poco la memoria con respecto a algo que vi extremadamente rápido la clase pasada. Voy a abrir el PDF porque ustedes me acaban de confirmar que se ve mejor ahí, de cómo obtengo las muestras de suelo. Muchas veces uno
en los laboratorios uno llega y las muestras de suelo están ahí, pero nunca llegaron ahí por sí solas, ¿ya? Alguien las tuvo que ir a sacar de algún lugar. Y eso les quiero mostrar ahora cómo se hace a modo complementario. Geotecnia. Ay, ¿por qué no me deja ver la carpeta? Acá. ¿Ven un PDF que dice anexo calicatas y perforaciones? Ya. Típicamente las muestras de suelo las obtenemos del terreno y las exploraciones que hacemos en terreno para obtener esas muestras se llaman o calicatas o perforaciones, y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Las calicatas tienen un carácter somero, es decir, superficial, y que me permiten una inspección visual, mientras que las perforaciones no. Son instancias de investigación mucho más profunda y para las cuales no tengo acceso visual, en forma simple. Es una calicata, en inglés se dice trial pit o test pit, por si lo ven en los textos que yo estoy dando como referencia bibliográfica. Es básicamente un hoyo en el suelo, y ese hoyo o bien se excava a mano. Acá a la derecha hay una foto tomada desde el nivel de terreno sobre una de estas calicatas. Hoyo es la forma coloquial de decirle a una excavación. Nosotros en esta disciplina nos referimos a ella como calicata, ¿no? En un informe de ingeniería ustedes no van a decir, fui a tomar la muestra del hoyo. No, eso es como decir, tomé una muestra, claro, de tierra, ¿no? Ya hablamos de suelo, eso lo expliqué en las primeras clases, y la expresión técnica para referirnos a esta excavación es calicata, ¿no? Una calicata. Y lo más seguro, lo más hoy en día es realizar estas calicatas con una excavadora. Puede ser una excavadora como esta, que tiene un balde bastante más grande y es de mayor tamaño, es decir, tiene mayor fuerza para hacer la excavación, o puede ser una retroexcavadora, que son maquinarias más chiquititas montadas sobre ruedas de goma, que tienen un balde un poco más chico. Una calicata normalmente tiene una profundidad de entre 0, pero no tiene ningún sentido, hasta algo así como 4 metros, con suerte, porque el aguilón, que es se le llama el brazo de la calicata, esto es el balde, esto es el aguilón extendido en profundidad no llega más allá de 4 metros en las excavadoras tradicionales. Ustedes si se van a la minería van a encontrar excavadoras mucho más grandes, pero las que podemos usar en zonas urbanas o rurales, transportadas por camiones que pueden circular por vías urbanas, no superan los 4 metros de largo el aguilón, ¿ya? Entonces las calicatas tienen más o menos esa profundidad máxima, salvo que yo haga un trabajo más sofisticado, donde haga excavaciones manuales, pero para hacer esas excavaciones manuales a profundidades más grandes que 1,5 metros, tengo que entibar las calicatas, es decir, las tengo que proteger, construir sistemas de contención interiores, de manera que la gente que trabaja en su interior no tenga riesgo de morir por aplastamiento producto de un colapso de la calicata. La gran gracia de una calicata es que yo tengo la posibilidad, como muestra la lámina de la derecha, de mirar lo que se excava, de mirar adentro, es decir, hacer una descripción de la estratigrafía, es decir, de los estratos de suelo que están. Puedo incluso bajar una wincha y medir sus espesores, ¿ya? Puedo ver dónde hay cambios de humedad, puedo ver dónde aflora el agua, si es que hubiese, ¿ya? Y si es que no es seguro bajar a la calicata, porque el suelo se puede desmoronar, tengo la opción de explorar o de tomar muestras del acopio que se va acumulando a un costado. Yo jamás entro a una calicata, salvo que la calicata sea algo así como 1 metro de profundidad. La ley chilena de construcción, una de las leyes chilenas, una norma chilena, no me acuerdo el número,
establece que cualquier calicata de más de 1,50 m de profundidad se debe entibar. ¿Ya? Es decir, para que alguien baje y trabaje ahí, se tiene que entibar. ¿A alguien se le ocurre por qué ese 1,5 m? Porque si se llega a desmoronar, quedo con la cabeza afuera. Efectivamente, tienes toda la razón, pero más que la cabeza, y te lo digo en serio, son tus pulmones. Si te atrapa el tórax, tú no tienes posibilidad de inflar los pulmones y mueres asfixiado aunque tengas la nariz afuera para poder respirar. Tiempo atrás el profesor Wesley, un profesor visitante que teníamos de Nueva Zelanda, mostraba unos videos de un atrapamiento de excavación en Calicata, donde la gente quedaba con la cabeza afuera y no pudo ser rescatado, murió asfixiado. ¿Ya? El 1,50 m o 1,20 m, depende de la restricción que haya, tiene que ver con que tus pulmones estén por encima de esa altura. Ahora, yo prefiero 1,20 m porque en realidad cuando la gente excava se agacha, ¿no? No excavan parados, erguidos. Entonces, claro, el 1,20 m puede ser incluso profundo si es que estás recogiendo una palada, ¿no? Pero bueno, se los digo y hago la pausa, no tiene mucho que ver con geotecnia, en forma de la mecánica de las partículas, pero tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos en terreno. Así que yo les recomiendo a ustedes jamás entrar a una calicata que no esté entibada, es decir, reforzada, salvo que tenga una altura menor a 1 metro. ¿Profe? Sí. ¿Eso del 1,5 m o el 1,20 m está decidido por norma? O, por ejemplo, el ingeniero que manda a hacer la excavación puede decidir si es 1,20 m o 1,5 m. Hay una norma que obliga a que cualquier excavación en zanja es una excavación longitudinal angosta, se deba entibar si tiene más de 1,20 m, o se le deban hacer taludes si tú la quieres hacer más profunda, para evitar los desmoronamientos. Existe una norma para aquello. Pero es sobre todo si trabajas adentro de la calicata, porque si en realidad nadie va a entrar, bueno, la puedes hacer más profunda y haces por fuera un cerco de manera que nadie se acerque para evitar caer adentro por desmoronamiento. ¿Ya? Pero la altura está pensada en que tú vas a hacer trabajos en el interior, ya sea porque la vas a ir a mirar, o porque vas a colocar tubería, o porque vas a colocar algún instrumento, porque o porque se va a colocar una alcantarilla, qué sé yo. ¿Ya? Pero existe una norma que nos obliga. Ahora, tú podrías decir, ¿sabes que el suelo es tan desmoronable o está entrando agua y la posibilidad de que esto se desmorone es tal que incluso a 1 metro ya es inseguro entrar? ¿No? No porque te vas a morir, pero porque podría ser complicado sacarte de ahí si es que se desmorona. ¿Ya? Por atrapamiento, porque te puedes quebrar un hueso, qué sé yo. Entonces, tú puedes ser más estricto que lo que la norma te obliga como ingeniero en terreno. ¿Ya? Sí. Ok, estoy entonces ahí en la calicata. Este señor que está aquí con chaqueta de color naranjo tiene aquí una serie de cajas, incluso aquí, bueno, esta herramienta que está ahí, que estoy marcando con el mouse, es una herramienta que permite detectar objetos enterrados metálicos, ¿ya? Generalmente esto se pasa para ver si hay tubería o líneas de gas o alguna cosa que cuando la excavadora empiece a generar el trabajo, a hacer la excavación, no rompa algún ducto. En la ciudad es muy, pero muy, muy importante hacer eso, porque cuando se requieren hacer calicatas, qué sé yo, para construir una nueva línea de red de agua potable o una nueva línea de alcantarillado, y voy y hago exploraciones para ver qué tipo de suelo es muy probable que pinche o que rompa alguna otra instalación. Entonces, con esta herramienta hago primero un sondeo. Generalmente entrega un ruido si es que detecta algo en profundidad. Esto sirve para cosas que no tienen más de 2 o 3 metros de profundidad, ¿no? Que es lo que llega a una excavación. Ahora, acá también tiene estos coolers para probablemente mantener las muestras herméticas y también
que no perder su humedad, pero si yo tuviera que tomar muestras de suelo aquí, las muestras las tomaría del acopio, que es lo típicamente que yo cuando voy al terreno hago. ¿Cuál es el problema de esas muestras que están en el acopio? ¿Alguna idea? ¿Podría repetirlo, profe? ¿Qué problema ven ustedes de tomar una muestra de suelo del acopio y no de adentro de la calicata? ¿Que está todo mezclado? Uno es eso, buen punto. Pero imagínate que es el mismo suelo. Acá en esta vemos distintos estratos. Imagínate que es todo el mismo suelo. Por lo tanto, está mezclado lo que estaba mezclado, pero es un puro suelo. ¿Qué otro problema habría? Que no se puede ver qué tan compacto está en el suelo. Efectivamente, ese es otro tema. El acopio ya soltó las partículas. La primera respuesta que se dio es la más importante, mezclamos. Se mezclaron cosas. Pero además, la estoy sacando de su estructura original. Probablemente in situ, significa en condición puesta, puede haber estado bastante densa o bastante las partículas en una interacción entre sí, con un ordenamiento entre sí, que al haberlas removido, lo perdí. Por lo tanto, si quisiera yo ir a ver cosas así como su resistencia, la alteré. Si hubiera querido ir a ver cosas así como su capacidad de comprimirse, la alteré. Pero la distribución de las partículas, en teoría va a ser la misma, porque las trasladé y no las estoy rompiendo. ¿Me entienden? Entonces una curva granulométrica no debiese ser mayor problema. Por lo tanto, para el objetivo de lo que hemos estudiado hasta ahora, que es la determinación granulométrica del suelo, tomar la muestra de acá adentro o tomar la muestra de acá afuera, no hay ningún problema. Las muestras de acá afuera se denominan muestras perturbadas. ¿Perturbadas por qué? Porque alteré su condición natural. Pero para el objeto de un ensayo de distribución granulométrica, en teoría no hay mayor problema. Alguien me podría decir, sí, pero en realidad aquí se está segregando el material, porque las partículas gruesas van a correr hacia abajo y las partículas chicas van a quedar arriba, porque tienen menor peso. Sí, pero eso se resuelve con algo que uno hace en el laboratorio, que es un cuarteo y mezclado de los materiales, para justamente no alterar por segregación. ¿Ya? Pero sí, hay otros temas ahí secundarios. A lo mejor me estoy explayando mucho en esto, pero dado que no los puedo llevar a terreno, necesito explicarlo a través de una foto. Y ya son las 11:20, entonces no quiero avanzar mucho más, pero no puedo terminar sin antes decirles que estas son las excavaciones someras y calicatas para tomar muestras de suelo, pero también si quiero tomar suelos a profundidades mayor que lo que permite una excavadora, 4 metros o máximo 5, por ahí es lo máximo que he hecho en una calicata, tengo otra herramienta que es una máquina perforadora que me puede llevar a profundidades tan grandes como yo quiera. Existen máquinas perforadoras que son capaces de llegar a 4.000 metros de profundidad, pero para otros objetivos, por ejemplo para geotermia. Las máquinas perforadoras que usamos para geotecnia, no geotermia, son máquinas que hasta donde yo las he usado en mi vida profesional, o me ha tocado ver resultados de ellas, van hasta por ahí por los 100 metros. ¿Ya? 100 metros de profundidad, donde en realidad las profundidades más comunes son hasta como 30 metros. Pero depende del proyecto, uno podría requerir llegar más profundo. Más de 100 metros, rara vez he visto que un proyecto de ingeniería necesitemos. Pero podría darse. ¿Ya? Aquí hay una máquina que está en proceso de traslado con sus operadores, y esta van a ver que cambia su forma porque cuando va a empezar a operar, la torre se tiene que alzar. Esta torre es la que me permite bajar las barras de perforación, y acá hay un típico equipo de 3 operadores, perdón, un maquinista y 3 ayudantes. ¿Ya? Acá hay 2 maquinistas porque hay cambio de turno, aquí se ve la parte de atrás de un camión aljibe,
y este camión aljibe trae agua, abastece de agua porque estas perforaciones se hacen con inyección de agua para poder enfriar las herramientas de perforación, que son las que les voy a mostrar acá, que aquí muestro 4 tipos distintos. Esto que está acá se llama tricono. Un tricono son 3 conos que tienen las puntas de ellas, no se ve aquí lamentablemente, pero las puntas están por el interior, que apuntan en el mismo lugar, y al rotar las barras hacen que estos giren y vayan moliendo el suelo. Después está este bit de un martillo de fondo, que básicamente esto va dentro del pozo y va percutando el fondo y va moliendo con lo que se encuentre, sea suelo o roca, y por estos orificios entra aire a presión y que hace que ese aire hace que todo lo que voy moliendo salga por el costado, es decir, por el espacio anular. Esta trabaja con agua, ese hoyo de ahí inyecta agua, entonces todo lo que se va moliendo aquí retorna por el pozo hacia arriba como un fluido con un contenido de material que es aquel que se estuvo moliendo. Entonces, esta forma de perforación y esta forma de perforación alteran completamente el suelo o la roca que estoy tratando de perforar. Por lo tanto, si yo quisiera hacer un ensayo granulométrico y ocupo este tipo de perforación o este tipo de perforación, ustedes dirán de decir, mal, porque la perforación está alterando el tamaño de las partículas, por lo tanto, no es la técnica con la que voy a ir a buscar una distribución granulométrica. Pero existen otros tipos de perforaciones que se llaman las perforaciones con corona diamantada. Aquí hay un tipo, acá hay otro, donde en el espacio interior existe un agujero por el cual va ingresando material, en teoría poco perturbado. Eso lo digo en teoría porque en realidad también se perturba, mientras que en el anillo exterior se va dañando el suelo en la medida que esta corona o esa corona avanza. ¿Okay? Entonces, si perforo con corona diamantada, que es lo típico en geotecnia, tengo más posibilidades de obtener muestras alteradas, pero no necesariamente muy perturbadas, como para poder decir, sí, de aquí sí corresponde tomar una muestra representativa para hacer ensayos granulométricos en profundidad. Pero si me ofrecen perforar con tricono o martillo de fondo, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy alterando el suelo desde el punto de vista de su constitución de tamaño de partícula por el método de perforación. Entonces, no cualquier sistema de perforación me sirve para mi objetivo geotécnico. Estos 2 que les presenté aquí, a propósito, para que vean otros métodos, sirven mucho para minería, porque probablemente si yo rompo el material, la mineralogía sigue siendo la misma, entonces me sirve igual, pero para geotecnia nos vamos a este tipo de perforación. Ok, voy a terminar ahí. Esto complemento que les expliqué en esta última presentación en PDF es solo para que sepan cómo obtengo las muestras del suelo, porque como les digo, cuando uno va al laboratorio ve las muestras ahí y parece una historia que comenzó ahí, pero en realidad comenzó mucho antes con una campaña de terreno, ¿ya? Y esa campaña de terreno también la programan ingenieros como ustedes, ¿ya? Entonces hay que saber con qué herramientas voy a terreno a buscar los suelos que quiero ensayar, de manera que los ensayos que yo haga sean representativos y válidos para mi proyecto. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. Les agradezco que se hayan conectado. La clase queda grabada y la pueden volver a revisar. Ahora van a haber explicaciones complementarias a esto, tanto en la clase auxiliar, con ejemplos, que la prepara Belén y que ya subió su enunciado al curso. Les sugiero y les recomiendo que revisen el enunciado para estar un poquito más preparados para la clase. Y en el laboratorio también va a hablar sobre este mismo tema de las curvas de distribución granulométrica. Eso, que estén muy bien. Espero que estén todos sanos y que se sigan cuidando. Chao, hasta el jueves. Oh, profe. Profe. Chao, chao.